La posibilidad de un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia no es algo nuevo. Aunque parezca cómico o extraño, fue la misma Unión Soviética que regaló los territorios de Donetsk y Lugansk a Ucrania. En ese momento todo era parte de la Unión Soviética. No representaba ningún problema ni ninguna complicación, ya que al final de cuentas todo seguía bajo su control. Así que esta Ucrania que conocemos es relativamente joven, surge después de la Segunda Guerra Mundial. En 1991 Ucrania se independiza y desde ese mismo momento Rusia entra en malestar. Pero, ¿cuáles son las cosas que en realidad le interesan a Rusia? Podríamos decir que, en primer lugar, la ubicación estratégica de Ucrania. Para el abastecimiento energético de la Unión Europea, pasan por el territorio de Ucrania los gasoductos principales que transportan el gas ruso a toda Europa. Y no es una cantidad mínima. Más del 85% del gas que exporta Rusia hacia Europa lo envía a través de esos gasoductos. Y el gas que Rusia le entrega a la Unión Europea representa el 37% de lo que consumen. Por lo tanto, Rusia tiene un peso muy importante sobre la Unión Europea en relación al consumo de gas. Ucrania cobra un peaje por el uso de su territorio y ese peaje representa nada más y nada menos que el 3.8% del PIB de Ucrania. Es una cantidad enorme. Es decir, que sin mover un dedo, Ucrania se gana millones de euros en este proceso. Esto llevó a Rusia a buscar una nueva manera de transportar el gas que le vende a la Unión Europea. Y así fue que comenzó el nuevo proyecto llamado Nord Stream 2, que conecta a Rusia con Alemania por medio del mar Báltico, ahora sí, sin ningún intermediario. Este gasoducto aún está en construcción, pero representará ahorros millonarios y una mejor capacidad para Rusia en la distribución de su gas por Europa. Otra clave importante acerca de la ubicación geográfica de Ucrania es que últimamente Ucrania ha estado coqueteando en entrar a la OTAN y debido a su proximidad con Rusia, esto significaría que Estados Unidos podrían colocar fuerzas militares, hablamos específicamente de misiles nucleares, muy pero muy cerca de Rusia. Esto dejaría a Rusia sin capacidad de respuesta, ya que los misiles llegarían en pocos minutos a su capital, por ejemplo, porque no es lo mismo ser atacados con misiles desde Alemania, o sea, a más de 2.000 kilómetros de Moscú, que ser atacado desde Ucrania, que está a pocos 700 kilómetros de Moscú. Rusia siente el acecho de la OTAN, ya que en los últimos años se acerca cada vez más y más a sus fronteras. Por ejemplo, en 1999 entraron a la OTAN Polonia, Hungría, República Checa y en 2004 Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, o sea, definitivamente cada vez más cerca de Rusia. Pero no podemos olvidar destacar que los países son soberanos y pueden unirse a la OTAN cuando quieran y el que quieran. Otra importante casualidad es que muchos o todos estos países en su momento fueron invadidos por la Unión Soviética y ahora casualmente se unen a su archienemigo, la OTAN. Recordemos que la OTAN fue creada específicamente para combatir a la Unión Soviética. Entonces, debido a todo esto, a la cercanía que la OTAN está teniendo cada vez más y más de la frontera rusa, Putin ha buscado por todos los medios detener el avance de la OTAN. Además, Putin alega que no deben colocar misiles cerca de sus fronteras, cosa que sí parece lógica, porque imaginémonos a Rusia poniendo misiles en México. Yo creo que la reacción de Estados Unidos sería igual o peor que la de Putin en este momento. Ucrania no está sola en esta guerra, porque aunque no es parte de la OTAN, ha estado muy cercana de ser parte y claramente tiene el apoyo de Estados Unidos, o sea, el apoyo de la OTAN. Ahora, la OTAN en su reglamento o en uno de sus artículos, específicamente el número 5, habla del principio de solidaridad, en donde si uno de sus aliados es atacado, los demás miembros deben reaccionar. En otras palabras, deben también ir a la guerra. Pueda que Estados Unidos esté muy interesado en que Rusia cometa un error y que comience una guerra, pero esto no convierte a Rusia ni a Putin en víctimas. Como dijimos al inicio del video, las únicas víctimas son los padres, las madres, los niños inocentes, los civiles que no tienen nada que ver ni tienen intereses de este tipo.
Un ejemplo claro de las acciones sucias de Rusia es que desde antes de la llamada revolución de la Euromaidán en 2014, Rusia ha influido en Ucrania de manera abrumadora, teniendo en ese entonces como presidente de Ucrania a Viktor Yanukovych, quien más que ucraniano parecía ruso. Este permitía la influencia de Rusia directamente en la política ucraniana, pero desde su expulsión durante las protestas de la Euromaidán, Rusia perdió casi toda su fuerza en el país y por lo tanto se dedicó a cuidar el sector donde tiene mayor control y más población rusa, la ahora muy famosa área del Donbass. En el 2014, la península de Crimea quedó de facto adicionada a Rusia, aunque, como dice el gobierno ruso, simplemente la cogieron en brazos después del referéndum en donde más del 90% de las personas decidieron anexarse a Rusia. Pero no se puede ocultar que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk no corrieron la misma suerte que la península de Crimea. Estas, a pesar de que también desarrollaron supuesto referéndum, no fueron entregadas a Rusia como tal vez era el deseo. Ambas repúblicas populares fueron incluso reconocidas ahora oficialmente por el gobierno ruso, aunque siempre han sido apoyadas, respaldadas y protegidas por Rusia, con la perfecta excusa que en esa área viven más de 800,000 rusos e incluso muchos más que son rusoparlantes. Pero sí es curioso que desde 2014 Rusia no ha parado de dar ciudadanías a todo el que se asoma a solicitarla, sin poner resistencia ni cuestionamiento. Al parecer el plan de Putin siempre ha sido lograr que esas dos repúblicas populares fueran parte de Ucrania. Por lo tanto, tendrían representación dentro del Parlamento de Kiev, asegurando así tener siempre control sobre la política ucraniana, una especie de caballo de Troya. Por lo tanto, este pobre país lleva años en guerra civil entre Kiev y la zona de Donbass. Debido a estas guerras internas, Ucrania sigue manteniéndose como uno de los países más pobres y peligrosos de Europa. Alemania y Francia insisten en que se revivan los acuerdos de Minsk, llamados así por el lugar donde se firmaron. Pero, ¿qué son esos acuerdos? Los acuerdos de Minsk son protocolos firmados por Ucrania, Rusia, Alemania, y aunque este acuerdo no se haya cumplido desde 2014 que se firmó, y mucho menos el segundo protocolo que se firmó en el 2015, ambos acuerdos contienen cosas muy importantes para poder sanar toda esta situación. El acuerdo de Minsk incluye 12 importantes puntos. Como punto número 1, un alto al fuego en la zona de Donbass. Como punto número 2, crear una zona de seguridad, es decir, que en esa área se prohíban vuelos militares y despliegue de armas pesadas. Como punto número 3, que la OCE sea el ente vigilante de los acuerdos. Punto número 4, la liberación de los prisioneros políticos. Punto número 5, la mejora de la situación humanitaria en la región de Donbass. Punto número 6, restauración de las relaciones socioeconómicas entre los involucrados. Punto número 7, la amnistía para las personas relacionadas con los hechos o acciones rebeldes, exceptuando los casos que sean considerados graves. Punto número 8, elecciones en el área de Donbass para que puedan tener gobiernos locales provisionales e independientes. Punto número 9, un acuerdo que debe ser aprobado por el Parlamento de Ucrania, ya que las zonas de Donbass le pertenecen y aunque ahora tendrían autonomía especial, seguirán siendo parte de Ucrania. Punto número 10, la reforma constitucional que permita ya legalmente el gobierno independiente de Donetsk y Lugansk. Punto número 11, el desmantelamiento de las milicias y mercenarios que han estado en estas zonas por años. Y finalmente, punto número 12, la aprobación de un programa de recuperación económica y estructural para la zona de Donbass. Entonces, podemos concluir que Ucrania gana mucho acordando con Rusia. Por ejemplo, recupera la zona de Donbass, que desde el 2014 son independientes por facto, pero han vivido en una lucha civil. Por lo tanto, también terminaría esa guerra civil
y esas muertes inocentes. Y más importante aún, evitaría una guerra. Rusia gana que conseguiría mantener su influencia en el sector del Donbass. Además, ahorrarse los costos de guerra y de vidas en ese proceso. Y más importante aún, evitaría las sanciones económicas que Estados Unidos y Europa le están imponiendo. Como siempre vamos a decir, en situaciones políticas y de estos niveles, y sobre todo cuando países como Rusia o Estados Unidos están involucrados, es muy difícil saber la verdad. Pero desde el lugar donde estamos y que nos permite ver e informarnos, esto es lo que podemos decir. Quedará en cada uno de nosotros sacar la conclusión deseada, pero no podemos olvidar que al final, después de todas estas historias, siempre hay víctimas inocentes, madres, padres, niños que pierden la vida, que quedan sin hogar, simplemente porque aún existen personas jugando a ser dioses.